Exactamente, sí, hay, por lo menos nuestros merenderos y comedores, cada vez se acercan más personas a pedir una asistencia alimentaria, a pedirnos ropa, bueno, útiles, trabajo, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con la falta de políticas públicas de parte del gobierno nacional, bueno, y provincial también, en la cual no hay respuesta a esos sectores porque muchas personas perdieron sus fuentes de trabajo o trabajan menos horas y menos días a la semana que lo que venían haciéndolo a principio de años o un poco más antes de que termine el año pasado. Claro. Ahora, José, hay un dato también que nosotros consideramos es importante remarcar y tiene que ver con que la gestión del gobernador anterior tampoco es que realmente bajaba cuando evidentemente la provincia, según él, manejaba superávit y un nivel de recursos importantes, una asistencia plena sobre todos aquellos espacios que daban provisión de alimentos a las familias vulnerables. Esto se ha venido marcando más en los últimos meses porque evidentemente en Nación también hubo un cambio, pero no es que la provincia vino de trabajar cómodamente en este tipo de asistencias, ¿no? No, pero por ahí lo que sí hay que remarcar que esta provincia tiene una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras informales que generalmente tienen algún tipo de, o tenían algún tipo de programa social que ayudaba a complementar los gastos alimentarios, por ejemplo. Eso es algo que en la actualidad todos los programas o desaparecieron o están congelados, ¿no? Siguen manteniendo el mismo monto acompañado con una inflación mucho más alta, ¿no? Que dio el salto al principio de esta gestión nacional. Ese es el gran indicador, digamos, la gran diferencia, que por ahí antes una persona con un programa social acompañado con un trabajo informal podía llegar a cubrir la canasta de alimentos, por ejemplo. Ahora ya no, porque los precios se elevaron muchísimo a principio de enero, el monto se congeló y la persona que trabajaba 5 días, 6 días a la semana, trabaja 2. Entonces se complica. Eso en los sectores por ahí más vulnerables. Después tenemos un sector, un cordón de trabajadores dentro de la formalidad que no llegan al sueldo mínimo y que también por ahí ahora tienen que buscar algún tipo de trabajo informal o recurrir a algún comedor, merendero, etcétera, que pueda darles asistencia alimentaria. Esa es la característica central en nuestra provincia, ¿no? Porque nosotros tenemos gran parte de los trabajadores informales o precarizados. Sí, eso es lo que preocupa también, ¿no? Tenemos una franja muy grande, pero algo que también que vos planteabas, José, que me quedo con eso, ¿no? Cuando ves los trabajadores registrados, por ejemplo, los empleados estatales, muchos sectores, algunos gremios nos decían, ¿no? De que están buscando, ellos mismos van a buscar un plato de comida a los comedores y merenderos de las organizaciones sociales. Sí, a nosotros nos pasa que vemos muchos docentes se acercan a los merenderos y comedores. Y después también otra característica que estaría bueno que se pueda profundizar, nosotros lo sabemos por algunos casos esporádicos, pero no sabemos si eso se extiende en el masivo, es en el sector privado, que les pagan los sueldos en cuotas, también no le pagan, muchas veces le tienen retrasado un mes, entonces eso también genera, esto teniendo en cuenta la característica de los aumentos que hubo, ¿no? Hubo aumentos en la luz, en el transporte, en la comida, etcétera. En uno de los casos también que alquilan, los alquileres se fueron muchísimo, con el salario asegurado, digamos, de trabajador formal, pero congelado o en un aumento ínfimo a los gastos que tuviste en ese mes, en los aumentos que tuviste ese mes. Entonces eso también es central porque las personas o se endeudan o van quitando de su cotidianidad gastos
elementales, remedio, comida, transporte, ropa, más con estos fríos. Uh-huh. Solo, bueno, toda esa cuestión... En muchos casos, decía, solo, como para agregar el dato, solo juntan para el sustento alimenticio, ¿no? Del día, exactamente. Ya no se planifica la semana, digamos, Claro. sino es ver cómo se cubre el gasto diario para poder alimentar. Es verdad, la gestión del gobierno anterior fue pésima, horrible, en términos económicos, sociales, etcétera, ¿no? Pero el dato central es cómo, para nosotros, cómo se deterioró la calidad de vida y la fuente de empleo a principios de enero ya, ¿no? Porque esto, digamos, nuestra economía venía mal, pésima, y no es que el gobierno nacional retocó la economía un poquito, sino que hizo política de shock, cambios drásticos, elevaron los montos de servicios básicos más del doble, y ninguno de o gran parte de las personas tiene sueldos informales, trabajo informal, trabaja quincenal, semanal, etcétera, y después quienes trabajan en el sector formal no fue acompañado ninguno de los aumentos, ninguna de las paritarias, ninguno de los bonos, acompañado de los que perdieron a principio, ¿no? El ejemplo más claro son los jubilados, perdieron el 40% del poder adquisitivo. Sí, y trayéndote acá un poquito más a la provincia, José, ¿no? Lo que planteábamos del tema salarial, que vos hablábamos de los empleados estatales. Al tener un sueldo de miseria, los salarios, la verdad que no han mejorado absolutamente nada en las reuniones de paritaria, y aquellos que realizan los trabajos informales o las changuitas, no los contratan. Algún arreglo, ponele, en la casa que alguien se solía hacer, ahora ya no lo hacen. Sí, tal cual. Entonces, si no se mejora el sueldo, es como una cadena, ¿no? Es un círculo que afecta a todos. Exactamente, por eso te decía lo de la primera franja, esto de los sectores informales, y después de los sectores formales, de que cómo la pérdida adquisitiva golpea distinto, ¿no? Esto por ahí alguien que tiene algún trabajo formal y con sueldo fijo, podía tener gastos, esto de arreglos de la casa o comprar comprar en el propio negocio del barrio. Eso es una de las cuestiones también que se ve que varios negocios barrio van cerrando porque no pueden sostener los niveles de aumento de los servicios. Bueno, es toda una cadena, no es que es un eslabón suelto, sino que toda la consecuencia del shock económico de este gobierno, acompañado que esta economía provincial estaba atada con alambres muy finos y desgastados ya, que la mínima desbarajuste económico, cimbronazo, genera que muchas personas caigan en la indigencia. Así es. Bueno, tremendo los datos sobre los cuales trabajamos y se van confirmando. Lamentablemente esa es la situación. ¿Hay novedades de asistencias de gobierno provincial para merenderos y comedores que estén bajo la órbita de Libres del Sur? No, nosotros tenemos carpetas todavía pendientes del año 2020, 2021, en los cuales no se pueden destrabar esas mercaderías por el tema de que están haciendo un censo y demás. Ajá. Y también acompañado porque tienen una política alimentaria trabada a nivel nacional, ¿no? Ajá. Y claro, también tampoco acá hay como esto de que vos decías, no, yo recién escuchaba a Bernie que decía que había logrado una estabilidad económica el gobierno del 2015 a la fecha, en los números, que no había déficit. Bueno, recuerden que teníamos un gobernador que decía que había superávit, teníamos al actual gobernador que era ministro de Economía que decía que había déficit, por eso no se podía aumentar los sueldos de los empleados estatales. Y eso también, los sueldos de los empleados estatales, los sueldos de los empleados privados, afecta directamente al conjunto de la sociedad, ¿no? Las personas que cobran un sueldo en el Estado, el grueso, y en el sector privado, no es que van y se compran un yate, van y le compran al kiosquero de la vuelta. Uh-huh. Y si no le compran al kiosquero de la vuelta, el kiosquero de la vuelta cierra, ¿no? Y así se va perdiendo puesto de trabajo en la producción, en la comercialización de alimentos, etcétera, ¿no? Eso también como para tenerlo claro, porque si no,
se vive en una ficción de que quiere plantear Milei, de que son todo basores, que son todo ñoqui, que funden al país, que paguen impuestos tamar, todas esas cuestiones. Bueno, hay que reverla en el concepto real del impacto político, pero principalmente social. No hay que naturalizar de que haya gran parte de la población que pueda acceder a los alimentos en un país donde se produce alimento. Claro, por eso, ¿no? pero teniendo en cuenta los cambios... En el desierto tendría sentido, pero vivimos en un país que tiene riqueza en el suelo y en el subsuelo.